Antonio Basagoiti, presidente de la Eurocamp. Y ahora me da muchísimo gusto, ¿no? Es un honor presentar a nuestra anfitriona, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Adelante, doctora. Nada más aquí para... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. Agradezco a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial por ayudarnos a esta convocatoria. Por supuesto, siempre plural la labor que realiza Francisco. Por supuesto, a este enorme presidium, gracias a todos por estar con nosotros y a este auditorio. Me acompaña dos grupos, dos equipos que trabajamos juntos. Uno es el equipo de Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, y el otro es el equipo de campaña, donde hay compañeros, amigos, grandes servidores públicos que son parte de este equipo de trabajo que nos ha permitido construir lo que ahora les voy a presentar. Quisiera tocar tres temas. El primero, presentarme. El segundo, muy rápidamente en un video, lo que hicimos en la Ciudad de México. Bueno, son cuatro en realidad. El tercero, la situación económica actual y el gran trabajo que ha hecho el presidente López Obrador. Y el cuarto, cómo vemos México al futuro y cómo nos ponemos de acuerdo hacia adelante. Bueno, que ustedes sepan, muchos ya me conocen, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hice maestría y doctorado en Ingeniería en Energía, hice mi investigación doctoral en uno de los laboratorios del Departamento de Energía de los Estados Unidos, vinculado con la Universidad de Berkeley en California, en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Ahí hice mi investigación doctoral durante 4 años, regresé a México y soy hasta la fecha, creo que este año termina porque solamente puede haber 6 años de licencia, investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante años formé un grupo de investigación que se dedicó a trabajar sobre planeación energética del país. El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para México lo realizábamos en mi grupo de investigación, escenarios de consumo y producción de energía y particularmente la mitigación de gases de efecto invernadero relacionados con producción y uso de la energía. Hacia el final de mi periodo como investigadora me dediqué muchos años a trabajar el sector industrial. Conozco los procesos industriales de la industria del cemento, de la siderurgia, una parte de la agroindustria. Entonces, esa parte académica pues siempre ha sido parte también de mi labor como servidora pública. En el 2000 fui secretaria de Medio Ambiente con el presidente López Obrador, regresé a la UNAM y en el 2015 finalmente tomé la decisión de participar por primera vez en una elección como jefa delegacional de Tlalpan, una de las alcaldías de la Ciudad de México, después a la jefatura de gobierno y pues ahora estamos a la puerta de la presidencia de la República. Les comento esto porque a veces no se conoce esta parte académica. Mi grupo de investigación formé licenciados, maestros, doctores, que muchos de ellos ahora trabajan conmigo en el Plan de Desarrollo Energético. Jorge Islas, que es parte de quien nos ayuda a coordinar, pues fuimos colegas durante muchos años. Paso a la parte de la ciudad, espero que funcione desde aquí, si no, si me ayudan. Voy a pasar un video y a ver si puedo ir comentándolo de los resultados y logros en la Ciudad de México. Adelante.
Hubo un ahorro de 1,000 millones de pesos en el presupuesto. Desendeudamos la ciudad con las mejores calificaciones. Fue la única entidad de la República con 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Una reducción del 40% en la percepción de corrupción. Los mejores portales de datos abiertos, premiados nacional e internacionalmente. 179,000 millones de pesos de inversión. El sistema de movilidad, la realización de los cablebuses, un nuevo sistema de transporte público, único en el mundo, la nueva línea 1 del metro, la modernización del sistema Ecobici, 500 trolebuses, 2 líneas de metrobús eléctricas y la tarjeta de movilidad integrada para todos los sistemas de transporte público. Un programa piloto de valorización de residuos orgánicos, 2 plantas de selección de basura de 2,000 toneladas, la central fotovoltaica más grande en una ciudad en los techos de la central de abasto, 17 parques y espacios públicos y 34 millones de árboles y plantas sembrados. Varias acciones para agua potable, la rehabilitación del sistema Lerma, un programa de macromedición que no existía en la ciudad, la sectorización de prácticamente 2/3 partes de toda la red, un programa para hacer más eficiente el riego en Michoacán, que trae más agua del Cutzamala. En educación, la beca del bienestar para niños y niñas. ...294 centros comunitarios donde asisten cerca de 600,000 personas, 6 nuevos planteles de preparatoria, 2 nuevas universidades con 7 campus, 50,000 jóvenes estudiando en las universidades, el programa de simplificación administrativa más ambicioso de América Latina. Pasamos de 2,100 a 500 trámites en la ciudad. Los empresarios que trabajaron con nosotros lo conocen. Los restaurantes pasaron de 35 trámites a 13 trámites, actualizados cada 5 años. La ciudad más conectada del mundo, con 34,000 puntos de Wi-Fi gratuitos. Y una estrategia de seguridad, están aquí el secretario de Seguridad y la fiscal, parte de este proyecto. Varios ejes que nos permitieron construir una estrategia que redujo en 58% los delitos de alto impacto, en 51% los homicidios dolosos, una ciudad más segura que Los Ángeles. Ahí está la reducción y la percepción de la ciudadanía reconoce más seguridad en la ciudad. Un entorno para la inversión privada, 11,197 millones de dólares de inversión extranjera directa. Todas estas empresas que mostramos aquí se pudieron instalar en la ciudad facilitando la inversión. Y un crecimiento sostenido el año pasado de 4.3%, después de la pandemia, que fue muy difícil. Se incrementaron los establecimientos, la generación de empleo, la primera de todo el país, formal. Disminución de la pobreza y la desigualdad.
obviamente con todos los apoyos sociales del presidente de la República y el apoyo en el aumento salarial. Y bueno, cerca de 80 reconocimientos nacionales e internacionales a nuestro gobierno. Ahí dejo lo de la ciudad para no tomarme más tiempo. Gracias. Creo que esto les interesa. Cuando llegué al gobierno hice una institución que se llama la Agencia Digital de Innovación Pública, que coordinó Antonio Peña Merino, que está aquí con nosotros, que logró esta disminución de trámites. En la ciudad hay un sistema que se llama Llave Ciudad de México, que disminuye los trámites de personas físicas y morales. Adelante. Nuestra estrategia de seguridad, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación. Ahora, más adelante cuando hablemos de la seguridad hacia el país, lo voy a detallar. Adelante. Si quieren, vamos pasando estas que ya salieron en el video. Bueno, la solidez de la economía mexicana, ustedes mejor que yo lo conocen. Adelante. Un crecimiento económico en el 2023 de 3.2%, incremento de la demanda interna. El gran potencial de la visión del presidente López Obrador fue fortalecer la economía desde abajo, nuestro mercado interno, a partir de los programas sociales, de los aumentos salariales y de distintas acciones que han permitido este crecimiento y fortaleza de nuestra economía, no solo sustentada en la inversión extranjera directa, que también ha sido fundamental, finanzas públicas sanas y una inversión fija bruta muy importante. Adelante. México se ha convertido en la 12ª economía del mundo, un bajo déficit de la cuenta corriente, mercado laboral fuerte, por primera vez somos el principal socio comercial de Estados Unidos, reservas internacionales en los máximos históricos y la inflación controlada gracias al trabajo tanto del Banco de México como del propio Gobierno de México, la Secretaría de Hacienda. Adelante. Esta es la inversión extranjera directa comparada con los sexenios anteriores. Adelante. Por supuesto, la solidez de la moneda, que sé que a los exportadores a veces no les gusta tanto la moneda en este sentido, pero habla de la solidez de nuestra economía. Adelante. Y los grandes proyectos estratégicos que han permitido que el sureste crezca más que el resto del país, en una visión de compensación que históricamente no había habido a los estados que habían tenido bajo crecimiento y poco empleo, con los grandes proyectos estratégicos, el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy es el principal aeropuerto de carga del centro del país, y el Aeropuerto Internacional de Tulum y, por supuesto, la refinería Dos Bocas. Adelante. Bueno, este ya es lo que les proponemos. Por supuesto, en términos generales, vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que es algo que ha dado la solidez del momento actual y que además es fundamental hacia futuro. No habrá gasolinazos, vamos a mantener el precio de los combustibles, no solamente de la gasolina, sino el precio de la electricidad y del gas doméstico. Vamos a mantener la política de la austeridad republicana, que tiene la virtud de que sigue habiendo inversión social, pero reduce otros gastos suntuarios del gobierno, a diferencia de las otras políticas de austeridad de años anteriores. Vamos a garantizar que no vuelvan los excesos, también, por supuesto, que ya está en la Constitución, la no condonación de impuestos y mantener un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Vamos a ser muy responsables en las finanzas públicas, eso pueden tenerlo por seguro, lo hicimos en la ciudad y lo vamos a hacer en el país. Adelante. Adelante si quieren. Bueno, sé que uno de los temas que tienen en mente es el tema
de cómo estamos proponiendo más programas sociales y otras acciones de infraestructura desarrolladas por el gobierno, de inversión pública, y qué va a pasar con las finanzas públicas. Nosotros, sin aumentar impuestos en términos reales, apostamos, vamos a decirlo así, a dos ejes centrales que nos van a permitir mayor recaudación. Uno es a la tecnología, a la simplificación de trámites y a la digitalización, que es bueno dentro del gobierno, porque si fuera del gobierno hay problemas para la inversión en términos de la tramitología, dentro del gobierno también es un problema importante, lo que el presidente llamaba el elefante reumático. Entonces, vamos a hacer un programa muy intensivo de simplificación y digitalización. Queremos cambiar la ley de mejora regulatoria por una ley de simplificación de trámites, tal cual, que nos permita desde los municipios hasta el gobierno federal simplificar los trámites para la inversión y también dentro del gobierno simplificar el SAT y otras instancias del gobierno que aun cuando están digitalizadas requieren todavía mayor simplificación para el pago de impuestos y todo lo que esto significa y agilizar la inversión. Y por otro lado, una parte muy importante de actualización de infraestructura tiene que ver con las aduanas, que si invertimos en la modernización de los equipamientos en las aduanas, estamos convencidos que va a aumentar la recaudación. Por supuesto, seguir combatiendo la corrupción en todos los lugares donde se encuentre. Adelante. Nuestro objetivo es llegar a que el salario mínimo represente 2.5 canastas básicas. Hemos trabajado distintas modelaciones, con modelos, por ejemplo, que utiliza el Banco de México, empresarios y académicos, para ver qué impacto puede tener esto en la inflación y de acuerdo con los modelos que tenemos, de hacerlo paulatinamente de aquí al 2030, nos va a permitir que no tengamos impactos en la inflación, incluso el impacto que puede tener aumento en salario mínimo en salarios medios, lo tenemos calculado y de esta manera garantizamos seguir disminuyendo la pobreza en el país y como bien señalaron quienes me antecedieron en la palabra, se trata no solamente de inversión privada para generar empleos, sino generar empleos con dos apellidos, con bienestar, que tiene que ver con salarios justos, tiene que ver con la ubicación de las empresas y al mismo tiempo tiene que ver con vivienda, con educación, con toda la infraestructura asociada a la inversión privada que genere bienestar y por otro lado el otro apellido que es el medio ambiente, la sustentabilidad. Pero este tema, y lo vamos a hacer por consenso, como lo ha hecho hasta ahora el presidente, no vamos a trabajar con imposiciones de este tipo, sino seguir generando por consenso los aumentos al salario mínimo con no solo la cúpula empresarial, sino con los empresarios y empresarias del país. Adelante. Y los trabajadores, obviamente. La seguridad. Nosotros hablamos de 5 ejes: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y investigación, coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales fundamentalmente. Bueno, aquí no viene la parte de las fiscalías, ahí nos faltó. En realidad son 2 elementos centrales para avanzar en la seguridad en nuestro país, que ya cambió la tendencia y eso es muy importante. Vamos a tomar ya con una tendencia distinta y nos va a permitir acelerar los avances en seguridad. Son los 2 ejes. Por un lado, la atención a las causas, seguirle dando a los jóvenes no solamente oportunidades, sino lo que nosotros llamamos acceso a los derechos. Los jóvenes en nuestro país, las jóvenes tienen que tener acceso a la educación, a la cultura, al deporte, pero también un empleo digno, también acceso a la salud y a una vida que les permita generar esperanzas, vivienda. Y por otro lado, el avance hacia una cero impunidad. Y para lograr disminuir la impunidad en el país,
no solo es una tarea de las policías estatales y de la Guardia Nacional, es decir, no solo es una tarea de los ejecutivos o del Poder Ejecutivo, también es una tarea de las fiscalías y del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Lo voy a poner en términos muy llanos. Si hay un delito en flagrancia y llega la policía o la Guardia Nacional, que en eso tenemos que fortalecer a la Guardia Nacional, se lleva al Ministerio Público, se hace un buen informe policial homologado, se abre la carpeta de investigación y hay la detención del delincuente y después el juicio que tiene que venir. De ahí, si se da justificación, pues queda detenido y si no, pues queda en libertad el delincuente y después viene el juicio. Si no se detiene en flagrancia con las fuerzas preventivas, ¿qué es lo que ocurre en el país? ¿De quién es la responsabilidad de hacer una carpeta de investigación? De la Fiscalía. Si alguno de ustedes tiene un delito que denunciar, ¿a dónde van? ¿A la policía? No, van a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, dependiendo del tipo de delito, si es estatal o si es federal. Y en las fiscalías se atoran las carpetas de investigación. Hay un cúmulo de carpetas de investigación histórico, no quiero entrar a la crítica de algún fiscal, ni mucho menos, sino que hay parte de ese problema. Y después, si hay una carpeta de investigación, tiene que venir con suficientes pruebas para poderlo presentar a un juez para que dicte una orden de aprehensión, una orden de cateo. Ese es nuestro sistema penal acusatorio. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, coordinación entre todas las instancias. En el gobierno de la ciudad yo tenía en el gabinete de seguridad a la fiscal general de justicia, incluso al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sí tienen autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación, porque todos somos responsables de la pacificación del país. Y segundo, nosotros lo que hicimos en la ciudad fue fortalecer en la policía un área de inteligencia y investigación, que incorporamos a la ley, porque las policías no tienen esa atribución. Nosotros lo que queremos hacer es un sistema nacional de inteligencia e investigación en el gobierno, con las distintas instancias, el Centro Nacional de Investigación, las propias Fuerzas Armadas, que tenga vínculo con la Fiscalía General de la República y con las Fiscalías Generales de Justicia de los estados. Es un sistema de investigación para la seguridad pública que nos permita tener las pruebas suficientes para atender los delitos de mayor impacto, desde los homicidios, sean por delincuencia organizada o por otras causas, hasta la extorsión, que además necesitamos ponerla como delito grave, que no existe hoy en el Código Penal, hasta otros delitos como robo en las carreteras, por ejemplo, en donde no solo sea la labor preventiva de presencia de las policías o de la Guardia Nacional, sino que también se investigue quiénes son quienes se dedican a este robo y se pueda hacer las detenciones adecuadas. Si no avanzamos en la coordinación y en este proceso de inteligencia y investigación que se traduzca en órdenes de aprehensión, entonces la impunidad se va a seguir atendiendo, pero no en la medida en que la necesitamos. Y estas áreas que estamos planteando aquí tienen que ver con estas dos tareas: fortalecimiento de la Guardia, de las tareas preventivas, de atención a las causas y de avanzar en la cero impunidad en el país. Por supuesto, pues evitando cualquier forma de corrupción. Adelante. Pasamos, porque creo que ya me tardé mucho en este. Bueno, planeación de la inversión. Si bien es cierto que estamos totalmente de acuerdo en el libre mercado, en fortalecer la relación con Estados Unidos, con Europa, también necesitamos, entre todos, generar un esquema de planeación para la inversión que nos permita potenciar al máximo el nearshoring. Ahora depende mucho
de la búsqueda de inversiones por parte de los gobernadores o gobernadoras, de la búsqueda de inversión de la Secretaría de Economía de nuestro país. Y la idea de lo que van a ver ustedes aquí es generar una mínima planeación de ordenamiento territorial, de vocaciones territoriales, ambientales, de recursos naturales, de vocaciones de formación de personal que nos permitan potenciar al máximo este momento histórico que tiene nuestro país de inversión extranjera. Pero al mismo tiempo que no solo sea la inversión extranjera para la exportación, sino que se permita las cadenas de valor vinculadas con la inversión privada nacional y al mismo tiempo estas cadenas de valor que vayan desde la microempresa hasta las empresas extranjeras que quieren invertir en nuestro país. Y este es un poco lo que ha estado trabajando el grupo de Diálogos por la Transformación que coordina Juan Ramón de la Fuente. Ahí ha estado trabajando Altagracia Gómez en diseñar este esquema que nos permita, se ha reunido con todos ustedes, que nos permita diseñar este año, porque ahí vamos a llegar a la presidencia de la República, y no queremos perder este tiempo tan importante, sino que nos pongamos de acuerdo desde ahora en el proceso de transición este año para generar todas las condiciones para que a partir del 2025, no importa quién llegue a la presidencia en Estados Unidos, tengamos esta posibilidad y este potencial de desarrollo de nuestro país que genere inversión con bienestar y al mismo tiempo que no impacte al medio ambiente de manera tan negativa. Siempre hay impactos ambientales, pero la idea es que se sustente en las vocaciones regionales. Adelante. Estos son los corredores de polos de bienestar que hemos desarrollado. Les llamamos polos de bienestar porque no solo son parques industriales, sino que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, con vivienda, con escuelas, con centros de salud, con lo que le toca de inversión al gobierno, inversión pública y lo que le toca a la iniciativa privada. El Plan Sonora, ustedes lo conocen, es un plan muy ambicioso y de gran alcance en nuestro país. El Plan Campeche tiene que ver fundamentalmente con la agroindustria, entre otras razones porque Campeche tiene mucha agua y queremos utilizar este potencial para el desarrollo. Adelante. Bajío, Centro, el AIFA, que es la región Centro y el Pacífico. Adelante. Y estamos hablando de agroindustria, semiconductores, logístico, turístico, electrónica, dispositivos médicos, agroindustria, electromovilidad, semiconductores, energético, turístico, agroindustria, dependiendo de los distintos polos de bienestar que estamos planteando. Adelante. Una estrategia nacional para la relocalización, de eso se trata. Adelante. Nosotros creemos que el potencial puede ser de 100 parques industriales en nuestro país. Actualmente hay cerca de 425 a 450 parques industriales y tenemos el potencial de hacer 100 parques industriales más en el próximo sexenio, bien ordenados, por supuesto vinculando con todo lo que tiene que ver con la conectividad, carreteras, ferrocarriles, puertos y por supuesto el comercio con Estados Unidos. Adelante. Evidentemente vinculado con el Plan Nacional Hídrico, adelante, y con la energía. Inicié diciendo cuál es mi expertise desde la academia y nosotros estamos convencidos que es factible hacer el 54-46% y en el caso del 46% de inversión privada, el asunto es tener reglas claras para la inversión, desde las fuentes renovables de energía y otras fuentes, o cómo vamos a permitir energizar a estos 100 parques industriales de los que estamos hablando, desde inversión en transmisión y distribución de energía eléctrica hasta todo lo que tiene que ver con generación. Adelante. Vamos a acelerar la transición energética desde plantas fotovoltaicas, eólicas, terminar con la repotenciación de las hídricas en nuestro país, la geotermia,
los paneles solares en los techos de las viviendas, en los comercios. Estuve esta semana que pasó en Sonora, en Mexicali, donde las temperaturas se han incrementado y probablemente se incrementen más con el cambio climático, y no solo se trata de subsidiar la tarifa eléctrica, sino de permitir que en las viviendas haya generación fotovoltaica y eficiencia energética, que nos permita reducir el consumo y con ello pues reducir el costo de las familias de la electricidad. Adelante. Proyectos clave de energía, no me quiero dedicar mucho más tiempo porque sé que hay preguntas. Hay alrededor de 9,000 megawatts que nos va a tocar inaugurar, que está construyendo actualmente la Comisión Federal de Electricidad, e inversiones en transmisión, y hacia adelante estamos trabajando pues el Plan Nacional Energético, no solo al 2030, sino al 2050, que finalmente son los compromisos internacionales de cambio climático. Adelante. Creemos que podemos hacer 1 millón de acciones de vivienda en el país, modificando y utilizando el recurso que hoy está en Infonavit, que hay que ponerlo a trabajar, y vinculado con este plan de desarrollo, para permitir que tengamos sí inversión, pero también vivienda y todo lo que se requiere para el desarrollo con bienestar del país. Adelante. La soberanía alimentaria, esto hemos estado trabajando, pues tenemos aquí el privilegio de tener a Julio Verdegué como coordinador de esta área. Él, además de conocer mucho el campo en México, trabajó muchísimos años en la FAO, y la idea es mantener los apoyos que se están dando ahora, pero también hablar de financiamiento y de principalmente el tema del agua, que coincidimos plenamente que uno de los grandes temas el próximo sexenio es el agua. Y ahí tenemos que hablar, como en la energía, de la eficiencia en el uso y al mismo tiempo de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Adelante. El programa más intensivo que se haya realizado en el país de simplificación y digitalización de trámites, que ahí nos tienen que ayudar ustedes para ver dónde están los grandes cuellos de botella, que nos permita potenciar la inversión pública y la inversión privada. Adelante. Y por supuesto el fortalecimiento de la formación profesional. Yo he hablado mucho de nuevas universidades, pero tenemos que trabajar mucho en la educación media superior. Hay 32 sistemas públicos de educación media superior en el país y no están vinculados con la educación básica. ¿Qué se dice normalmente? Llegan muy mal preparados de la secundaria los jóvenes a la preparatoria. Pues no tendría por qué ser. Debería ser una extensión de la educación básica a la educación media superior y no tener este rompimiento que actualmente tenemos. Yo pongo siempre de ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos la secundaria y la preparatoria en muchos estados de la Unión Americana están juntos, el middle high school y el high school. Y aquí lo tenemos separado, pero además cada profesor gana distinto dependiendo del sistema. Hay sistemas distintos, hay vínculos sí con el sector productivo, pero en muchos no, y en algunos tienen que tener vínculo y en otros no necesariamente. Entonces, una parte muy importante le vamos a dedicar a la educación media superior y su vínculo con la educación básica. Fíjense, ahora que voy por el territorio, faltan preparatorias en el país. No tendría por qué ocurrir eso. Hay zonas donde no, pero hay zonas donde sí. Un joven a los 15 años, su destino es seguir estudiando, porque a los 15 años ni siquiera tiene todavía posibilidad de trabajar. Entonces, a los 15 años tiene que ir directito a la educación media superior con vínculos duales en algunos lugares y en otros, pues, vinculado con la educación superior. Adelante. Estamos planteando distintas carreteras que están vinculadas con puertos y también con la frontera con Estados Unidos. Adelante. De igualmente, no solamente trenes de pasajeros, y tenemos que resolver algunos problemas normativos de los trenes de carga que potencien los trenes de carga en nuestro país. Adelante. Los trenes de pasajeros que ustedes ya han escuchado. Adelante.
Los puertos, aquí hay especialistas marítimos, que son también una forma de conectividad en nuestro país y que tienen un potencial enorme de inversión privada y de vínculo, por supuesto, con Estados Unidos. El este de Estados Unidos requiere el desarrollo de diversos puertos en el Golfo. Adelante. Y aeropuertos, diversos aeropuertos que hemos estado planteando. Adelante. El Internet y las telecomunicaciones, el presidente ha avanzado y tenemos que seguir avanzando en el Internet para todos. Y bueno, cierro con este video, que es un poco lo que he explicado, pero les puede dar una idea mayor de el trabajo que tenemos ya realizado, de la visión de país. Yo la verdad estoy muy entusiasmada con esto, hay muchísimas cosas que me entusiasman del próximo sexenio, pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo con bienestar y sustentabilidad tiene un potencial enorme para nuestro país que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora quisiera presentarles y saludar a Karen Flores, ¿no? Bien, hemos platicado de que es tiempo de mujeres. Karen Flores es la primera mujer en dirigir la Cámara Minera de México, la más antigua de nuestro país, desde su fundación en 1906. Solo se necesitaron 117 años para que una mujer estuviera como directora de la Cámara Minera. Y bueno, pues los conoce muy bien